Se ha demostrado científicamente que inteligencia por creatividad al cubo más la raíz cuadrada de la voluntad política entre todos los venezolanos es igual a independencia tecnológica. Esta es la historia de un mecánico autodidacta que se convirtió en la imagen emblemática de la tecnología popular en Venezuela. Sus juegos de infancia constituyen el pilar fundamental de su vasta obra futura que mejoraría definitivamente la calidad de vida de muchas poblaciones rurales del país. Con sus turbinas, sus centrales hidroenergéticas y sus ingeniosos inventos, ayudó enormemente a aliviar el trabajo de muchos campesinos. A don Luis Zambrano siempre se le identifica como un tecnólogo popular. Yo creo que don Luis, aparte que efectivamente fue una persona con unas habilidades extraordinarias para el desarrollo, el diseño tecnológico y la realización tecnológica, fue mucho más que eso. Fue uno de los grandes creadores populares de este país y además fue lo que yo categorizaría como una persona sabia, como definiría como una persona sabia. Fue una persona escogida. Don Luis Zambrano nace el 1 de mayo de 1901 en la aldea San Pablo, ubicada entre los pueblos de Tovar y Bailadores en el estado Mérida. ¡Luisito! ¡Luisito! ¿Para dónde va? ¡Véngase! A los 8 años de edad, habiendo llegado hasta el 4º grado de instrucción, abandona sus estudios formales y comienza a experimentar con el movimiento producido por la fuerza del agua. Él observaba que colocando en un eje una naranja, le colocaba paletas de carruzo y la naranja giraba a gran velocidad y eso producía fuerza. A los 30 años de edad, después de la muerte de su padre Ramón de Jesús Zambrano, el joven Luis tiene oportunidad de poner en práctica el aprendizaje adquirido a través de su experimentación empírica. Entonces a él se le metió la idea de que él podía hacer una turbina para mover cualquier cosa que produjera corriente. Construye un canal aéreo que lleva el agua del río por lo alto hasta una tubería forzada, aprovechando así la energía potencial del agua para darle movimiento a una turbina fabricada por él mismo. Al llegar al trapiche, donde mi papá, el agua entraba a un tanque de compensación o de llenado que estaba sobre la turbina. Dicha turbina estaba acoplada por un lado a un volante inercial que le proporcionaba estabilidad y por el otro a una polea que transmitía el movimiento a través de correas a una serie de máquinas y a un generador de electricidad. Entonces, de los dos ejes de la turbina, en un eje conectaba mediante correas un generador de 3-5 kilovatios, que era suficiente para la hacienda, para la casa propiamente, y del otro eje sacaba una correa
que iba en un gran eje montado sobre unos pilares de concreto, y de ese gran eje entonces salían derivaciones con correa que movían todas las maquinarias que se requieren en una hacienda. Ahí se molía trapiches de caña, molinos de café o de maíz, sierras para cortar madera, o sea, toda una serie de máquinas, secadoras de café en pequeña escala, ¿no? En un principio, don Luis Zambrano imita modelos de turbinas diseñadas en otros países, como lo son la turbina tipo Pelton y Mitchell. Pero poco a poco comienza a incorporarle innovaciones hasta conseguir un modelo propio. Entonces él se planteó, por un lado, llevar la electricidad a una serie de poblaciones andinas que no la conocían, comenzando por su entorno ahí, desde su casa hasta las poblaciones más cercanas, como la playa, las playitas. Sino que también, mira, se fue ya a montar electricidad por los pueblos del sur, en Canaguá, Mucutuy, Mucuchachí, San José de Acequia, y a poblaciones mucho más lejanas como Piñango, que es una población que queda del Águila, compitiéndose entre el Águila y pueblos de Trujillo por ahí, perdida. Yo, ¿por qué puse un trapiche a moler caña aquí abajo en la finca de nosotros, aquí abajito, la finca de papá? Cansaba de moler caña, pues yo me traje un trapiche para moler a mano, pero yo fuera dispuesto a sacar una toma de agua, para no moler a mano, sino ponerlo con una turbina de agua. Entonces de ahí fue donde salió de él hacer la turbina, pero la turbina que estuvo trabajando aquí era hecha de don Luis. Eso no me metí yo con eso, yo no sabía nada de eso, pero eso era él. Yo lo seguí llevando y trayéndolo, y entonces él nos hizo la turbina. También instaló turbinas para generación de electricidad y trillado de granos en Bailadores, San Antonio de Estanques, El Guayabal, La Mucuy, Santa Cruz de Mora y Ejido. Y esto fue lo único que quedó desde la planta. Esto aquí donde me estaba parada. Y esto nomás aquí, nomás esto, aquí esto. Aquí esta pieza nomás fue lo que quedó. La planta. Ahí es donde iba la correa ahí. Mira aquí. Iba la correa. La correa del motor donde iba funcionando el agua. Cuando a la última vez que él se estropeó, que se cortó un brazo, el bailador estaba trabajando para una turbina que él tenía, de trabajo de él, me dice a mí que se dejó agarrar el brazo y le trozó el brazo. Y un amigo que estaba hablando con él se había ido ya, y él salió con el brazo quitado, cortado del codo y teniéndolo de aquí. Y se lo llevó a Tovar y él se defendió. Después de perder la mano derecha en un terrible accidente con una de sus máquinas, desarrolla su obra maestra, el LZ80, un motor rotativo de combustión interna, mejor conocido como Turbosan. Inspirado nuevamente en sus juegos de infancia, don Luis desarrolla un motor rotativo de explosión interna que con apenas una veintena de piezas simplifica enormemente la complejidad del motor convencional. Y la razón es que uno usa los motores, como les decía, para dar vueltas, para poner a girar una rueda, por ejemplo, o una licuadora, siempre es como dar vueltas. Entonces, don Luis se propuso construir un motor donde la explosión directamente hiciera girar algo. Eso se llama un motor rotatorio. El Turbosan, pues, es el motor que él inventó, y le puso el nombre de turbo por sus turbinas hidráulicas que él también, montó en muchas partes de acá de Mérida y de otras partes ya, de Barinas y eso. Y San, o sea, me refiero al nombre de San por su apellido Zambrano. Bueno, el Turbosan es un motor de combustión interna, ¿verdad? Un motor que se puede usar para un vehículo automotor, un avión, un barco, cualquier cosa, ¿verdad? Decía que el motor tenía como que 32 piezas, que el motor era el centro, que no iba a tener gasolina. Eso es lo que yo más o menos sé. Porque él quería que sus motores funcionaran con gas metano para disminuir todavía la dependencia de tecnologías contaminantes, digamos, ¿no? Agarró un tonel de aceite, lo selló completo
y empezó por un cierto lado nada más, le suministraba desechos orgánicos de papa, de cambur, de concha, de esto y de aquello, hasta que eso producía gas y infló uno aquí le dice una tripa, en otro lado le llaman un neumático, ¿verdad? La infló de gas metano, entonces eso pues lo usó para eso, para el motor, ¿verdad? Una de las cosas que más lo enorgullecía era que era un motor que apenas tenía 18 piezas y que cualquiera podía desarmarlo. Simplemente es un motor donde se busca la sencillez, lo práctico, lo fácil, ¿no? Y el rendimiento. Se parecería más a un motor de 2 tiempos. El número de piezas que tiene es menor porque no tendría el tren de válvulas necesario para el sistema de distribución de gases de los motores alternativos. Se parecería a un sistema de lumbreras que reduce bastante el número de piezas en movimiento. Nosotros lo fabricamos, vamos a decirlo así aquí, partiendo del modelo original del abuelo. Logra encenderlo durante unos minutos, pero la energía generada es tal que el material cede y el motor se funde. Y no lo logramos una continuidad en esa explosión porque el trabajo de fabricación del motor era muy artesanal, o fue muy artesanal. Entonces no logramos que fuera completamente hermético aquel motor. Tenía muchos escapes por muchos lados, ¿no? Y entonces le tapábamos por una parte y se nos destapaba por el otro. No logramos hacerlo hermético, ¿no? Mi hermano me dijo, ay, Hortensia, prendió el motor, pero con una emoción prendió el motor, pero esto parecía que el diablo había llegado y estremecía esta casa. Dice que se estremecía como si hubiera un temblor y se apagó. Dice que duró muy poco tiempo. Ellos no pudieron precisar porque no tenían, pero duró muy poco tiempo prendido, pero prendió. El ingenioso motor ideado por don Luis Zambrano se pasea por varias universidades del país, donde es objeto de estudio de diversas tesis de grado y doctorales. Y ver si desde la universidad se podían resolver los problemas que a don Luis le costaba un poco trabajo, que era trabajar con los materiales adecuados, al modificar un poco el diseño del brazo que unía la masa al eje y que se partía, y ayudar a don Luis un poco en el diseño del sistema de enfriamiento. Esa era la idea. Basado en los cálculos del profesor Mejía y como una tesis, creo que inclusive fue una tesis de maestría en la UNED, en el Táchira, se construyó un modelo real, un modelo de motor real. Tuvo muchos problemas con recalentamiento. El sistema de refrigeración de ese modelo fue muy precario, el sistema de refrigeración, y tendía a recalentarse. Al final creo que el motor al final se fundió, pero el modelo construido fue un modelo metálico y funcionó como motor durante muy poco tiempo, pero funcionó como motor. Él estuvo aquí, como te digo, en la universidad aquí en la ULA de Mérida. Tengo idea que de aquí fue al Zulia, del Zulia fue a la Central. Hay tesis de grado en todas esas universidades alrededor de ese motor, ¿no? De la Central creo que fue a Barquisimeto. Yo no estoy muy seguro si al final había una propuesta de llevarlo a la Universidad del Zulia. Estuvo paseando por varias universidades nacionales hasta que lamentablemente el modelo se perdió. Otro tecnólogo popular, llamado Luis Salas, trata de apropiarse del invento. El motor se extravía. La última vez que yo vi el Turbozán lo vi en la exposición Aragua 88. Era una exposición industrial de todo. Allá estaban todas las empresas nacionales y transnacionales que hay en el país. Lo tenía como expositor un señor que se llamaba Luis Salas Rizó. Y entonces él, con la excusa de que llevaba al abuelo a Maracay, que eran unas exposiciones, que hacía esto, que hacía aquello, y de repente hicieron una exposición, el motor del abuelo, pero ya no se llamaba Turbozán, sino se llamaba Sasa. Al final creo que hubo una discusión muy agria con don Luis porque Luis Salas consideraba que le había hecho innovaciones al motor lo suficientemente importantes como para considerarse coautor del motor. Don Luis no aceptó nunca esa situación. Y a última hora lo agarraron con ganas de viajar a Alemania sin participar nada a papá.
Y había un grupo de muchachos que eran de allá de Maracay también, que eran como los defensores. Y lo pararon en aquello ya cuando el hombre casi estaba a punto de irse. Fue la última vez que yo vi el Turbozán. Tiempo después, aparece un motor rotativo casi idéntico en un número de la revista Mecánica Popular. Cuando me lo mostraron, yo fui a hablar con don Luis con lo del motor. Don Luis le llamó mucho la atención, por supuesto. Oye, vale, esto es mi motor. Dijo, ¿no? Y él cree recordar que efectivamente, años atrás, un alemán, creo que era alemán, había pasado, se había interesado mucho por el motor. El autor de este artículo de Mecánica Popular era un alemán y quedó la duda sembrada de si don Luis había plagiado el motor de Mecánica Popular o el alemán había plagiado el motor de don Luis. Sabemos que hay personas que han intentado de una forma u otra registrar o patentar el invento, pero gracias a Dios las personas que se encuentran al frente de estos organismos le han dado un freno diciendo que eso es un invento de don Luis Zambrano y que no hay otra persona que realmente lo pueda patentar. El especialista Rafael Santos, profesor del Laboratorio de Turbomáquinas de la Universidad de los Andes, nos explica las oportunidades reales del motor rotativo LZ80 o Turbozam en la actualidad. El LZ80, el motor rotativo, LZ quiere decir Luis Zambrano, y el 80 viene a decir más o menos el año en que él creó su modelo. Es lo que se llama, en términos coloquiales, un motor de gato-ratón, o sea, de persecución de gato-ratón. Hay un pistón que va persiguiendo al otro y justo antes de alcanzarlo, que es cuando se alcanza el punto de máxima compresión, el otro pistón comienza a alejarse. Es una idea para mí complejísima. Si yo soy físico, no soy ingeniero mecánico, y todavía me cuesta mucho trabajo entender cómo funciona ese motor. La compresión se hace entre las dos masas, en una concavidad que tiene entre las dos masas la compresión, y durante el giro, cada vez que aplauden ellas y se produce la explosión, una de las masas queda fija al cuerpo del motor, de manera que la explosión la absorbe exclusivamente la masa que está unida al eje. Instantáneamente, por un mecanismo mecánico mágico, lo llamo yo, los mecánicos lo entienden, yo no. Eso se logra utilizando un sistema de manivela biela corredera y de una excéntrica, o sea, hay un desfase entre el movimiento de los dos pistones conectado por medio de una excéntrica, de un sistema excéntrico. Eso hay que hacer dibujos y verlo, o ver aquí en la Escuela de Ingeniería Mecánica, parece que tienen un modelito que funciona, más o menos reproduce ese movimiento para poder entenderlo. El proyecto de la realización del modelo del LZ80 es un proyecto que comenzó por iniciativa del ingeniero Nixon Barrios. La familia de él es de la zona de donde nació Luis Zambrano. Entonces él leyó un artículo en prensa que estaban celebrando, había un aniversario conmemorativo con respecto a Luis Zambrano y él se interesó. Y encontramos un trabajo realizado por el ingeniero Jorge Mejía. Él es un ingeniero que estaba trabajando aquí en la escuela, en la Universidad de los Andes, y él desarrolló el proyecto. Entonces nos comunicamos con el ingeniero Mejías. Él trabaja actualmente ahora en Colombia y nos mandó la información vía email, nos comunicamos, obtuvimos los planos del diseño y comenzamos a construir el modelo.
solo que el modelo pues no tiene las partes reales que llevaría un motor de combustión interna. Carece de válvulas o lumbreras de admisión y escape, no tiene bujía de accionamiento, sino solamente lo que se ve es la parte cinética del movimiento del motor LZ80. Además de eso, se hizo un modelo computacional para visualizar el movimiento teórico que iban a tener los pistones dentro del motor. Se hicieron unas modificaciones al mecanismo, el mecanismo que controla el movimiento diferente entre los dos pistones. O sea, el mecanismo original era una corredera que se tenía, un seguidor sobre una corredera. Ese seguidor sobre esa corredera tiene un movimiento que es poco preciso, o es menos preciso. Entonces se diseñó un nuevo sistema basado en engranajes que permite tener mayor precisión entre el movimiento de los dos pistones. Una con otra. Entonces yo trasladé esto acá, pero esto después lo tengo que mover, o sea, poner esto realmente donde va. Pero el punto aquí es que estas son una entrada y otra salida. ¿Cuál es entrada y cuál es salida? Esta es entrada y esta es salida. Y esta es la bujía. Ese modelo se construyó, creo que se utilizó el Working Model, fue el programa que se utilizó para generar el movimiento, la parte cinética del motor, y se construyó el modelo. Quizás los problemas de calentamiento que nosotros teníamos en aquella época se puedan mejorar ahora utilizando los cerámicos. Ahora ya los motores no necesariamente son de aluminio, de fundiciones de aluminio, ni de acero, sino que pueden tener componentes cerámicos que son resistentes a mayores temperaturas. Quizás uno de los primeros problemas que tuvo el motor, el modelito que se hizo, que fueron los recalentamientos, se puedan obviar con recubrimiento cerámico. Entonces yo pienso que con las nuevas tecnologías se pudiera pensar en retomar el renacimiento del motor LZ80. Pues nunca estuvo de acuerdo en la importación de la tecnología permanente, es decir, de la dependencia tecnológica. Él nunca estuvo de acuerdo en eso. Entonces él siempre permanentemente dice, no, pero bueno, es que la gente tiene que aprender haciendo. La gente tiene que hacer las cosas para que aprenda. Y la gente tendrán que hacerlo, porque si no lo van a hacer, pues de lógica que no van a tener nunca nada y siempre dependerán del extranjero.